Estás en cama en un hospital y la gente puede entrar y decirte literalmente, pero qué bien te ves, has perdido peso, te ves tan saludable. Mientras tú tienes tubos que entran y salen de tu cuerpo, sin los cuales no puedes sobrevivir. Si eso no es cultura dietética, no sé qué lo es. Nunca fui al médico por el tema porque nunca adelgacé mucho. Y nunca me pareció que fuera un problema. Si escuchas que estás gorda, eso destruye tu alma. Nadie quiere estar gordo ahora. Yo fui anoréxica. Pasé una gran parte de mi adolescencia sintiéndome clínicamente aterrorizada por la gordura. Estás completamente bloqueada y toda tu mente queda consumida por la comida y el cuerpo. Pero aunque mis miedos se convirtieron en una obsesión y una amenaza para mi vida, no soy la única. Si aumentara 5 libras, ¿cómo te sentirías? Sería aterrador para mí. El 19% de los adultos en el Reino Unido dicen haber sentido repugnancia por sus cuerpos el año pasado. El 80% de las adolescentes del Reino Unido dicen que tienen miedo de engordar. Y el 4% de los estadounidenses prefieren ser ciegos que estar pasados de peso. La cultura dietética tiene que ver, sobre todo con el control. Nos dicen que ser gruesos es malo. Yo quiero saber por qué, de dónde viene esta obsesión con la gordura y los daños que provoca. Yo tenía un problema real de grandes atracones de comida. Era consciente de que no tenía control alguno sobre la comida, y comía tanto que me sentía muy incómodo. Y luego, ocasionalmente, me autoinducía vómitos. Nunca fui al médico por el tema porque nunca adelgacé mucho. Lo hacía durante unos meses y luego paraba, y al año, ya sabes, lo hacía unos meses más y volvía a parar. Seguía haciendo a conciencia todas aquellas exageraciones. Sin embargo, tu cuerpo sigue siendo peor que el de los demás y bueno, ya sabes, ahí es donde te golpea la baja autoestima. Ese factor de la autoestima resulta crucial porque es lo que nos permite entrar en la psicología de todo esto. Porque todos conocemos los datos, todos sabemos que las cardiopatías son la principal causa de muerte en los países ricos y que la obesidad contribuye a ellas. Pero no es por eso que tengo miedo a aumentar de peso. Tengo miedo a engordar por lo que pueda significar para mí y por lo que la gente pueda decir cuando vaya a un bar con mis amistades. Según el siguiente entrevistado, esas preocupaciones están grabadas en nosotros antes de que dejemos atrás los pañales. Desde los 3 años, los niños ya comienzan a mostrar preocupaciones por la imagen corporal, pero también comienzan a mostrar estereotipos sobre las formas y los tamaños corporales más grandes. A la edad de 3 años, los niños manifiestan la percepción de que las personas gruesas son glotonas y lentas. Más adelante, los estereotipos en torno a la pereza y a la falta de amigos se hacen muy evidentes en las edades que coinciden con la educación primaria. Y luego, en la secundaria, vemos los estereotipos de ser sexualmente indeseable, no ser inteligente, etc. Entonces un niño de 3 años ya empieza a pensar en el peso de forma negativa. A modo de contexto, algunos de los hitos que se pueden esperar a los 3 años incluyen atrapar una pelota con ambas manos, saltar y quizás, usar un urinal. Antes de que puedas ir al baño, ya te enseñan a estereotipar a las personas por su peso. Yo diría que tenía alrededor de unos 12 años, cuando me fui de tiendas y me compré mis primeros tejanos de cierta talla. Ni siquiera necesito entrar en números. Por algún motivo, debí de haber descubierto en algún lugar que aquella era una buena talla, considerada aceptable, y que las mujeres jóvenes querían usar aquella talla de pantalones vaqueros. Y ese día tuve una especie de iluminación de que tenía que conservar aquella talla. Mi trastorno alimentario se desarrolló rapidísimo. Mentalmente, me apagué. Durante todo el día tan solo pensaba en calorías, cuerpo, ejercicios. Y la obsesión se fue siendo cada vez mayor. Laura era anoréxica cuando adolescente, ahora ayuda a otras personas con trastornos alimentarios. Le pregunté de dónde creía que venían sus problemas corporales. Fue sin duda la forma en que se trataba a otras personas con cierto tipo de cuerpo. Literalmente estamos en un mundo en el que se burlan de las personas más gruesas. No se ven ahora porque estoy vestida,
Pero cuando me desnudo, tengo cicatrices en todo el cuerpo, tobillos, abdomen, parte posterior de la cabeza. Y esa era mi mayor inseguridad al crecer. Me operaron 15 veces antes de los 20 años. Mis afecciones eran un tumor cerebral, un quiste cerebral, los intestinos perforados. No tenían que ver con mi peso. Pero a pesar de que los problemas médicos de Michelle no estaban relacionados con su peso, los de imagen corporal conspiraban contra su recuperación. Tuve la experiencia de casi morir a los 11 años. Me preocupaba el hecho de que mi cicatriz creaba un rollo de grasa, que se veía independientemente del tipo de camiseta que usara. Esto me preocupaba más que el hecho de que había sobrevivido a una cirugía que me salvó la vida y de que me había sometido a 5 operaciones en 3 meses. Mi preocupación al salir del hospital era que me veía gorda. Si pienso en el momento en que surgieron mis propios problemas con la comida, y estamos retrocediendo 13, 14 años, me llegaron con las revistas. Por una cara de una página, hablaban de personas con problemas de salud mental, pero la otra era una dieta. Ese vino a ser mi portal hacia la obsesión con las dietas. Y me mostraban constantemente unas ridículas imágenes retocadas, que en aquel momento yo creía que eran la realidad. Probablemente todos pensemos que nuestra aversión a la grasa y nuestro desprecio por las formas corporales más gruesas es un fenómeno bastante moderno. Hablamos con la doctora Anna Schaffner porque, aparentemente, todo esto tiene que ver con cómo vamos como sociedad. En periodos de abundancia, ser delgado es un símbolo de estatus, mientras que, en periodos de escasez, una señal de autoridad y poder es ser más voluminoso, cuando la mayoría de la población no puede permitírselo. En Occidente estamos en un periodo de abundancia, por lo que un símbolo de estatus es estar delgado. La narrativa más fuerte que tenemos en la sociedad es que lo delgado es bueno y que lo grueso es malo. Y si no cumples con la norma de la belleza, deberás pasar toda tu vida intentando cumplirla, sin descanso hasta que mueras. Le damos la bienvenida a todo el mundo. Esta es la primera conferencia en línea de nuestro grupo de rebelión contra las dietas. Harry es cofundadora del Anti-Diet Club, que obviamente se rebela contra la cultura dietética. La cultura dietética es realmente interesante en el sentido de que a menudo va unida a ideas casi religiosas de renacimiento, trascendencia, purificación. Por lo tanto, es un discurso muy cargado de moralidad. Yo empecé a correr mediante mi centro de trabajo de entonces, en 2015. Ofrecían plazas para el Maratón de Londres. Y me apunté a una. Pensaba que aquello lo cambiaría todo, que me convertiría en un corredor entusiasta y que de repente me pondría muy delgado. Y de hecho me dio por correr después de entrenarme para aquel maratón. Mi cuerpo no cambió en lo absoluto. Nos enseñan a creer que las personas tienen mucho control sobre sus resultados. Y sabemos que eso no es cierto. Stewart dice que muchos factores relacionados con el peso no los podemos controlar, pero que muchos de nosotros no lo sabemos. Esta percepción de que las personas tienen en sus manos el control total de su peso no se ajusta a la literatura. Y creo que este mensaje de responsabilidad personal y de culpa que vemos está generando percepciones negativas sobre las personas, y en particular sobre las que padecen de obesidad. ¿Cómo se supone que adelgaces? ¿Acaso la vergüenza te llevará a la meta? Porque la vergüenza no es una solución a largo plazo para nada. El comentario que más recibo en línea es que mi salud no es buena, y siempre quiero responder, obviamente, pues he pasado por 15 operaciones. De vez en cuando me afecta porque mi historial médico es tan traumático que hacer un comentario frívolo como, pero es que tu salud no es buena. ¿Cómo se atreven? No tienen ni idea del calvario por el que he pasado. Varios medios de comunicación han preguntado al público si realmente es beneficioso estigmatizar a las personas. ¿Acaso puede ayudar a resolver, entre comillas, la crisis de la obesidad? Bueno, ciertamente no puede. De hecho, es muy contraproducente. Ya sé que lo hacían con amor, pero varios de mis familiares mayores me decían, no vayas ahora al otro extremo, asegúrate de no engordar demasiado. Y yo pensaba, me acabas de decir que podría hacerse realidad mi peor pesadilla. El hecho es que estas críticas han existido durante milenios. En el periodo griego, la grasa no se veía como algo muy positivo. Asociaban la grasa con la animalidad, con la pereza, con el letargo. Incluso llegaban a desterrar del reino a las personas más gruesas. Y también ejecutaban a los esclavos que habían ganado demasiado peso.
Vamos interiorizando estos mensajes. Y así es como muchas veces empezamos a autoestigmatizarnos. Ahí es cuando interiorizamos esos pensamientos y sentimientos que, a su vez, empiezan a afectar nuestra percepción de nosotros mismos. Las personas gruesas sufren discriminación de muchas formas diferentes. Un alto peso corporal se relaciona con menos oportunidades de empleo y retraso en el avance profesional por el estigma que lleva asociado. Y los pacientes obesos son un 65% más propensos a afecciones médicas no diagnosticadas como resultado de un diagnóstico erróneo o de un acceso inadecuado a la atención médica. ¿Cómo se rompe el ciclo? Creo que existe la idea de que a todos nos garantizan 90 años en esta tierra. Pero créeme que cuando me estaba muriendo a los 19, solo pensaba en todas las experiencias de la vida que me había perdido porque pensaba que estaba demasiado gorda para participar en ellas. Una de las cosas más positivas que hice por mi propio bien fue eliminar todo tipo de conversación sobre el peso en las actividades físicas. Tan pronto como me di cuenta de eso y de que mover mi cuerpo es simplemente usarlo mientras tengo la oportunidad de hacerlo. Empecé a hacer surf de remo, a montar a caballo y a hacer todas las cosas que nunca hice porque pensaba que estaba demasiado gorda para ellas, porque es lo que te dice la sociedad. En el momento en que comencé a hacer esto, sentí un aprecio por mi cuerpo simplemente por lo que hace en lugar de por lo que parece. Basamos toda nuestra autoestima en un numerito en una pesa o en lo bien que nos quedan los pantalones, y puede alegrarte o agriarte por completo el día. Te sientes tan bien si has perdido una libra o si has mantenido tu peso, o absolutamente mal si no estás bajando de peso rápidamente, si te has estancado o has aumentado. La dieta engarza con el discurso más amplio de la optimización personal, la superación personal, las ideas sobre hasta qué punto podemos mejorar y cambiar quiénes somos, cómo nos vemos, etc. Esto se hizo muy pronunciado en el siglo XX, cuando se produjo un auge de la autoayuda como género, y cuando la gente, ya sabes, cuando la gente empezó a pensar que se puede cambiar a sí misma de una manera muy fundamental, incluida su apariencia física. Fui a Irlanda y cuando llegué, estaba muy débil y agotada y consumida. Me costaba mucho caminar por la calle. No podía sentarme en la parte trasera de un coche porque sentía dolor. Siempre tenía mucho frío y me moría de hambre. Soñaba con comida. La gente a mi alrededor reaccionaba con malestar, de una forma que hacía tiempo yo no veía. Y creo que fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Entonces experimenté un derrumbe, una noche oscura del alma, en la que pensé literalmente, esto me va a matar, esto va a acabar con mi vida. Y hubo un momento fugaz, en el que acepté que la idea de mejorar era así de aterradora. Por suerte, ese fue mi punto de inflexión. Fue la primera vez que me di cuenta de que está bien sudar. Cuando eres gordo, sientes que sudas más que otras personas. Te quedas más sin aliento que otras personas. Y como tenía que participar en aquellas carreras, como tenía que pasar el entrenamiento porque sabía que me esperaba aquel gran evento, el gran maratón al final, tuve que superar todo aquello. A ver, una es la del triatlón, luego la de Londres, aunque en realidad esta es la correcta. Esta es de 2017. Hice aquel primer maratón y aún no me sentía como un corredor, lo cual no tiene sentido porque corría 3 veces a la semana y me presentaba a un maratón. Entonces recibí una medalla literal que demostraba que era un corredor, pero después de eso participé en un triatlón. Y luego, al año siguiente, corrí en otro maratón de Londres. Y creo que entonces me sentí como una persona que corre, un corredor. Después de aceptar por fin que era corredor, Martin fundó Fat Athletes, un club de corredores para personas con cuerpos más grandes. Realizamos carreras semanales. A veces hacemos diferentes ejercicios, como yoga o natación. Y la idea es que sea un grupo, con esa seguridad que inspira la cantidad. Se trata de sentirse bien en el cuerpo que uno tiene, de sudar un poco y tener nuevos amigos. Cuanto más tiempo pasemos en nuestra mente, pensando qué impresión causa en otras personas nuestra figura, más tiempo pasamos sin vivir nuestra vida y sin desarrollar nuestro potencial, y sin amar nuestro cuerpo por aquello que nos permite hacer cada día. A mi propia persona cuando tenía 11 años y estaba en cama en un hospital. Ojalá pudiera decirle, lucir gorda es lo menos importante, y tu vida es mucho más grande que tu aspecto, tu vida es mucho más grande que tu belleza, y tú eres mucho más que lo que proyecta tu apariencia y que tu peso corporal.